Buenas, bienvenidos al video. En este video vamos a continuar hablando sobre las técnicas de análisis de datos para la empresa. El origen de los datos. Según su origen, los datos se pueden clasificar en datos internos o datos externos. Los datos internos, cuando la fuente de datos se encuentra dentro de nuestra organización. Estos tipos de datos pueden ser muy interesantes para realizar análisis que optimicen el funcionamiento de nuestra empresa. Algunas de las ventajas que presentan este tipo de datos son su fácil accesibilidad y el bajo coste que representan. Datos externos. Los datos externos son datos que podemos obtener de otra fuente. Aquí se incluyen todos los datos primarios que reuniremos para resolver nuestras necesidades de información. No obstante, conviene realizar un breve apunte sobre los datos externos secundarios. Existen varios tipos de fuentes de datos externos. Si las dividimos en función de su accesibilidad, obtenemos fuentes abiertas. Son datos externos que están disponibles de manera abierta en bibliotecas o en Internet. Estos datos responden a publicaciones generadas por las administraciones públicas, libros o los que se pueden obtener en cualquier instituto de estadística. Fuentes semiabiertas son datos que generan asociaciones empresariales, gremios o federaciones de empresas y que generalmente se ofrecen a sus integrantes o asociados. En función de si somos integrantes o no de la organización, los datos serán una fuente abierta para nosotros o cerrada para los otros. Fuentes cerradas. Las fuentes cerradas son habitualmente datos estandarizados que una empresa ha ido reuniendo y que procesa y finalmente vende a quien quiera disponer de esta información. Habitualmente la adquisición de estos datos es muy costosa. Algunos de los datos con fuente cerrada más habituales hacen referencia a información de mercado relativa a datos de consumidores, al estado de diferentes sectores de actividad, a datos de comunicación y audiencia y a otros elementos del valor de la empresa. Las fuentes sindicadas son aquellas que son de pago, bien de pago por cada uso, bien de suscripción. Están procesadas y recopiladas por empresas que por iniciativa propia realizan estudios de mercado y publican los informes correspondientes. Esta información es de pago y cualquier persona puede acceder a ella. Por ejemplo, los estudios que lleva a cabo AC Nielsen son algunos de los más conocidos. Técnicas de recogida de información. Las técnicas de recogida de información dependen de los objetivos que queremos lograr con la investigación, de la realidad que queremos estudiar, del tipo de investigación que en consecuencia queremos emprender y del tipo de análisis de datos que realizaremos una vez obtenida la información. En función de si son datos primarios o secundarios, algunas de las técnicas de recopilación de información más frecuentes son datos primarios. La recogida de información por observación es aquel procedimiento mediante el cual se obtiene la información por observación directa de los fenómenos de interés. Se trata de un procedimiento en el que la información se graba por las anotaciones que realiza el propio investigador. La recopilación de datos por observación es una técnica de recogida de información propiamente dicha si se orienta a un objetivo de investigación, está planificada y busca obtener respuestas a proposiciones generales. La encuesta es la técnica de recopilación de información más habitual en la metodología cuantitativa. La encuesta utiliza procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir medidas cuantitativas sobre las características subjetivas y objetivas de una población. Datos secundarios, estadísticas, corresponden a la información proporcionada por los institutos de estadística oficial. Las variables. Concepto de variable.
Llegados a este punto, a continuación les daremos un breve repaso de los conceptos más básicos relacionados con la estadística descriptiva. La estadística descriptiva o análisis exploratorio de datos es la forma más básica de la estadística y obtiene un notable contenido instrumental. No es objeto de este curso convertirse en un manual de estadística, pero en cuanto a qué herramienta necesitaremos para analizar datos primarios, sí que es de interés que hagamos un breve repaso muy orientado a la práctica de los principales conceptos que necesitaremos trabajar. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para obtener la información que deseamos, hemos de hacer operativos los conceptos, es decir, hemos de ser capaces de transformar los conceptos, las preguntas esenciales que nos formulamos, en forma de variables, es decir, debemos ser operativas las dimensiones de la realidad para que se puedan trabajar de manera empírica. Así pues, hay que definir el concepto de variable. Una variable no es más que una de las diferentes dimensiones de la realidad que queremos conocer. Hablaremos del valor de la variable cuando nos refiramos a la medida que la variable presenta. Hablaremos de variación de la variable cuando nos refiramos a la diferencia que existe entre los valores de una variable. Variables cuantitativas y variables cualitativas. Desde el contenido de una variable, es decir, desde el valor que representa y de un modo simple, es posible agrupar dos grandes tipos de variables. Variable cuantitativa, aquella en la que el valor representa una cifra. Variable cualitativa, aquella en la que el valor representa una categoría. A su vez, las variables cuantitativas se pueden dividir en variable cuantitativa continua, cuando el valor no representa ninguna interrupción más allá de las que el instrumento de medición nos plantea. Variable cuantitativa discreta, aquella que representa una interrupción entre sus valores porque los intermedios no existen. Las variables cualitativas se pueden dividir en variable cualitativa ordinal. Es aquella en la que los valores presentan un orden establecido dentro de una escala. Por ejemplo, la típica valoración de opinión del 1 al 10. En la práctica, y por el tema que nos ocupa, no existe diferencia entre las variables cualitativas ordinales y las variables cuantitativas discretas. Variable cualitativa nominal. En este caso, los valores de las variables representan categorías que no tienen relación de medida entre ellas. Un caso específico y muy habitual de variable cualitativa nominal es la llamada variable dicotómica. Esta variable solamente toma dos valores, habitualmente 1 o 2 o 0 o 1, y se utiliza para señalar la presencia o ausencia de una característica o la afirmación o negación a una pregunta de opinión de un cuestionario. Variables independientes y variables dependientes. Finalmente, hay una última diferencia que cabe abordar cuando tratamos variables. Se trata de la función que pueden representar en nuestro análisis. Según esta aproximación, las variables pueden ser dependientes e independientes. Las variables dependientes son aquellas variables que suponemos que varían en función de otra variable. Las variables independientes son aquellas que suponemos que no evolucionan hacia ninguna otra variable, a pesar de que su variación sí que incide en la evolución de otras variables dependientes. Por ejemplo, imaginemos que medimos la altura de los niños de un colegio y que queremos averiguar cómo varían las estaturas. Para hacerlo, disponemos de dos variables, la edad del niño y su altura. La variable independiente sería la edad y la variable dependiente sería la altura. Es decir, la secuencia lógica del pensamiento nos lleva a interpretar
directamente que la altura del niño varía con su edad, no al contrario. Hay que añadir, sin embargo, que hay muchos casos en los que esta relación de dependencia no está nada clara y hay que realizar análisis más sofisticados para averiguar su relación. Estos tipos de análisis quedan fuera del alcance de este curso. Sin más que agregar, muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que el video les haya sido de mucha utilidad